Hola, bueno, este es mi reporte de la primera semana, ya terminé la primera semana. Les quiero contar un poquito cómo ha sido, cómo fue esta primera semana. Los primeros días, yo creo que los dos primeros días, de pronto los tres primeros días, sentí con mucha ansiedad. Creo que ahí tuve como unos sentimientos encontrados, de pronto un bajón de energía. Yo pienso que fue el cambio de alimentación, realmente pues no estoy segura de qué habrá pasado. Sin embargo, pues esto cambió para el resto de la semana. Creo que en mi caso fue bastante impactante la falta de cafeína y la falta de lácteos, aunque en realidad la alimentación no, o sea, es rica, o sea, hay posibilidades de comer chévere, comer rico, pero a pesar de eso, se extrañan algunas cosas, se extrañan como las cosas, otras cosas que las personas están, o por lo menos las cosas que yo estoy acostumbrada a comer. Mm, Pasé mucho tiempo cocinando, porque pues no, realmente no tenía muchos platos preparados, entonces cada comida pues era como una preparación nueva. Sin embargo, en la medida pues cuando me empecé a dar cuenta pues que esto era cocinar permanentemente, lo que decidí fue hacer cosas más grandes. Entonces ya hice, por ejemplo, una sopa de brócoli con apio. Pues yo busco los ingredientes en Pinterest y pues ahí me van saliendo varias opciones. Y con esa sopa pues también me salieron como unas 6 o 7 porciones. Entonces esa me ha ayudado como a complementar otras alimentaciones porque es solo verdura. Creo que tener la verdura muy organizada es muy importante porque todas las fases tienen esas verduras. Eh, Realmente, a pesar de que había hecho mercado, tuve que seguir comprando otras cosas, pero pues yo creo que ya a estas alturas estoy un poquito más organizada. En cuanto al peso, que es el tema importante, después de esta primera semana, digamos, yo les conté que yo arranqué en 63,8 y esta semana, digamos, al mismo corte que fue el domingo que está iniciando mi semana, terminé en 62,2. O sea, eso quiere decir 1 kilo 600 gramos o 1.600 gramos en una semana, que me parece muy bueno. En teoría, pues esta primera semana debió haber perdido, pues ellos ya hablan de 2 o hasta más. Sin embargo, para mi organismo, me parece que 1.600 gramos es bastante. Mm, ¿Qué fallas tuve? Eh, sí, creo que sí me generó mucho estrés el tema de la comida. Y tuve un pecado, que fue que compré mantequilla de maní pues, del supermercado y esa mantequilla tenía azúcar. Entonces lo que pasó fue que yo los 1, 2, 3, 4, o sea, la primera fase, la segunda fase, bajé y luego en la tercera, bueno, la segunda fase tiene pesas. Después de las pesas, o sea, me fui para una clase de body pump y pues fue bastante exigente para mí, además que hace mucho que no iba y no estaba lista, entonces me exigí mucho, no sé si me exigí demasiado, pero la consecuencia de eso es que terminé muy adolorida, muy cansada y al otro día estaba muerta del hambre y me parecía mentira comer la mantequilla de maní. Entonces, y ese día creo que tuve que tener 2 refrigerios porque sentía mucha hambre, pues yo me imagino que producto de la dieta. Entonces no sé si ahí de pronto generé estrés en el organismo o qué. Y aparte de eso, pues como les decía, estaba comiendo mantequilla de maní. Entonces cuando empecé a ver que como que no estaba bajando, sino que se me alcanzó a subir otra vez la balanza, la báscula, entonces dije, no, aquí no puedo seguir comiendo esa mantequilla. Entonces decidí ir a buscar cómo era que se hacía la natural, porque no encontré en ninguna parte que vendieran esa mantequilla orgánica. Y sí es muy importante, porque a la hora del té es como la fuente de energía como más importante, como pues el dulcecito, por decirlo de alguna manera, pues la del supermercado es dulce, la que uno hace no es tan dulce, pero es rica. Bueno, y yo igual también le puedes echar stevia, se puede echar stevia, y yo lo que hice fue mezclar un poquito de la otra en la que yo hice. Y es súper sencillo, compré el maní, lo puse en procesador, eso toca tener paciencia, con procesador, dale a la máquina, le eché un poquito del antiguo para que me cogiera un poquito de dulce,
y bien, me salió súper bien esa mantequilla. Entonces, pues puede ser que eso me haya afectado, pero entonces lo que hice después es que hice, me traté de relajar mucho, pues la semana pasada, pues todo eso de cocinar más, toda la energía que tuve que, digamos, que invertir en eso, el tiempo, el cambio de la alimentación, entonces yo creo que yo me sentí muy estresada. Pero ya al final de semana entonces me fui, me hice un masaje, empecé a hacer como mis sesiones de meditación, de relajación y creo que me sentí mucho mejor. De hecho ya por ejemplo el sábado, domingo, el ánimo muy bien, o sea, me sentía como muy buena energía, como bien, o sea, mucho mejor, ya no extrañando tanto las otras comidas. Bueno, 2 días de esa semana comí en la calle, pero afortunadamente pues encontré buenas opciones para mantener el régimen. Lo otro que hice fue el día que iba a ir al ejercicio, no me comí el refrigerio antes, yo fui en la noche, antes, sino que me lo comí la cena primero, me fui a hacer ejercicio y después me comí el refrigerio, como para ir con suficiente energía de esa clase. Bueno, ¿qué otra cosa que considere yo importante contarles de esta semana? Em, bueno, ahí en el tema de cuando uno lee todos los ingredientes de la receta, hablan de verduras y en las verduras dice frijoles. Pero no se confundan porque son frijoles, ellos hablan de un tipo de frijol y me puse a mirar y esos son habichuelas. Son habichuelas, entonces no, los frijoles se consideran como una proteína vegetal, entonces está en esa categoría, entonces no vayan a cometer ese error. En la fase 2 no hay ni frutas ni proteínas de origen vegetal también, porque ellos hablan de proteína, verdura, pero no es proteína vegetal, sino proteína animal. Entonces, eso también me parece importante. Mm, eh, Trigo, también es muy difícil. Yo ay, se me olvidó cómo se llama. Bueno, el pan que ellos ponen ahí o de germen de trigo, no lo conseguí y pues creo que en la dieta el pan resulta importante, por ejemplo, para hacerse un sándwich o para el desayuno. Ahí hablan de unas tostaditas. Bueno, entonces ese pan es importante. Yo no conseguí ese pan, pero conseguí un baguette en Carulla de trigo orgánico. Entonces, en teoría, está bien porque el trigo, o sea, el problema del trigo es que sea algo muy procesado. Por eso piden que sean germinados de trigo, que no son tan procesados. Pero en este caso, pues ese trigo orgánico pues debe funcionar, pues yo lo estoy haciendo. Ahora, alimentos que pueden servir de ayuda. Entonces, también ya con este aprendizaje esta semana, creo que es muy importante tener cosas listas entre las que yo recomiendo, bueno, hacer la mantequilla de maní, como les decía, también yo hice una mermeladita súper sencillo, que es poner un poco de fruta, pues dice que cualquier fruta. Yo puse fresas, arándanos y moras en el microondas, se deja un poquito como cocinar con un poquito de stevia y eso queda, se pone en un procesador y eso queda una mermelada súper rica. Los espárragos también, como son vegetales y además pues a mí me parecen deliciosos, yo lo que hago es un ramillete de espárragos, lo dividí en dos, les corto la puntica del tallo, los puse en microondas, no, en horno, un poquito, solamente para que queden como no, crocanticos, como no tiesos, no se ponen mucho, sino que se cocinen un poquito. Y luego se meten en la nevera y eso pues se les puede comer súper fácil, como aperitivos o acompañante rapidísimo. Otra cosa, la sopa que les digo de brócoli y apio. Yo le eché cúrcuma, cebollas, ajo, puse el, el brócoli y el apio, los cociné y luego los licué y quedó la sopa pues deliciosa, me salieron bastantes porciones y con eso también completo porque también son solo verduras. Está la de chili con carne, ese está delicioso, está buenísimo. También preparé como las porciones que hablan en la receta, muy parecida, yo lo hice con carne de res magra y me salieron como 7 porciones y sirve para fase 1 y fase 3.
Fase 2 no, porque no es proteína animal. ¿Qué otra cosa? Hice también unas fajitas que también me pareció espectacular. El hummus lo tienen que hacer también. El hummus también, o sea, se siente delicioso, ayuda al sabor de las comidas delicioso. Entonces lo que hice fue, también esa fue un plato que me sirvió para fase 1 y me sirve para fase 3. Unas tortillitas también de trigo integral, o sea, tortillas integrales, pues sí, depende de lo que consigan. Y se les echa, bueno, hice una que era con pollo, con atún, apio, cebolla y listo, eso. En la tortilla, eso es fase 1. Y para la fase 3 le puede poner a la tortilla se le puede poner hummus o se le puede poner guacamole. Entonces queda espectacular. Se le echan vegetales, lechuga, pepino, pimentón y puede ir con pollo, puede ir con carne. Entonces esa por lo menos para las noches también buenísimas. Bueno, yo creo que... Bueno, y pues digamos que he tenido como unas reflexiones en que cuando yo empecé este proceso se me hizo que iba a ser un tiempo muy largo, que 4 semanas iba a ser mucho tiempo y tengo que confesar que arranqué pensando que de pronto yo no iba a alcanzar las 4 semanas, pero por eso estoy haciendo el video, porque me quería comprometer pues también conmigo a que sí lo podía hacer. Entonces esta semana me pasó algo que cuando venía me fui a ver una película, cuando venía salí del centro comercial, yo dije, bueno, yo digamos que vivo relativamente cerca, pero me dolía un poco un pie. Entonces yo decía, bueno, yo no creo que, mi intención sí era caminar, pero pues dije, no, no creo que alcance a llegar a mi casa. Y sencillamente lo que dije, bueno, pues empecemos, voy a empezar a caminar a ver si consigo un taxi, qué hago. Entonces dije, primero como realmente lo que me molestara un pie, dije, primero me acomodo, me arreglo el zapato y camino. Listo, empecé a caminar y pues realmente se me fue pasando el tiempo y iba pues como pensando también en mi dieta, en qué podía hacer, mis ideas, bueno. Ahí esa también me ha dedicado, digamos, he invertido bastante tiempo como organizándome y planeando bien cómo hacer esto. Y cuando arranqué, pues como les digo, salí como no, o sea, no, yo voy a coger un taxi, yo voy a salir, pero empecé a caminar, a caminar, a caminar. Como mitad del camino dije, no, pues ya, o sea, ya voy en la mitad del camino, pero pues ya en ese punto lo que tenía era calor, porque de tanto caminar, pues me dio fue calor. Dije, bueno, lo primero acomodo fue arreglarme los zapatos. Y el segundo, pues me quité el saco, me puse una bufanda encima, pues aquí hace un poco de frío, y seguí caminando, y ya, pues cuando me di cuenta ya estaba muy cerca. Y cuando me estaba dando cuenta, pues yo iba a una cuadra de mi casa y cuando me di cuenta ya llegué a mi casa y pensaba, bueno, así debe ser la dieta. O sea, de pronto al principio puedo pensar que esto va a ser difícil y que no lo voy a lograr, pero pues hay que pensar, hay que intentarlo y hay que empezar a mirar me voy acomodando, cómo me voy acomodando para poder terminar este proceso. Entonces, pues lo vi también como una historia para contarles porque ese es el propósito de esta. A pesar de que uno crea que esto va a ser difícil, pues hay que hacerlo y hay que intentarlo, hay que generar el compromiso con uno mismo. Y también la otra cosa que pensé cuando vi que no estaba perdiendo mucho peso es que yo dije, bueno, ¿y qué pasa si no pierdo el peso que yo quiero? Y dije, bueno, pues ¿qué pasa? Que comí bien, comí mejor, aprendí muchas cosas y pues seguramente de pronto no me sirve tanto para bajar de peso, pero me puede servir para ajustar mi metabolismo. En todo caso, esto debe tener un impacto en el metabolismo. Entonces, pues creo que de una o de otra manera, mi objetivo sí es continuar y terminar este proceso, mi compromiso conmigo y también pues con ustedes, porque quiero que vean, que sientan mi experiencia, de pronto también que se sientan acompañados, porque en algunos momentos uno siente que esto es difícil y que pues yo quisiera estar haciendo con una amiga o con alguien que me acompañara, pero pues no. Dije, bueno, qué bueno que de pronto algún día alguien utilice el video y utilice mis palabras y mi experiencia para recorrer este camino. Entonces, por eso estoy haciendo esto para ustedes, para usted. Eh, y bueno, ojalá esto les sirva para esa compañía. Entonces, bueno, ese es mi reporte de la segunda semana. Nos vemos en una semana. Y la cosa va bien, va chévere. Me siento la energía muy bacana. Y yo creo que esta experiencia es bien importante. Bueno,
Abrazos, chao.